Bueno, siguiendo entonces con lo que estábamos sobre lo de la culpa es del gobierno, que es una estrategia que nos han aplicado todo el tiempo. Entonces vamos al punto este sobre eh, la culpa de la vaca. Es en referencia a un título de los años 80, 90, 80. Eh, Muy bueno el libro, se lo recomiendo. Búsquenlo, en la web se consigue. Y esto habla básicamente de cómo viene todo el proceso, ¿no? Desde la cuarta en este caso. Pero resulta que eso viene desde la colonia y si se ponen a ver eso viene desde los principios de la historia. De eso hablo más adelante en un escrito llamado La verdadera crucifixión. Y en otros escritos allí donde se habla de todo lo que es la política, religión, todos estos sistemas de dominación que se han creado donde se manipula todo lo que se puede, ¿no? En este caso la religión la manipularon cambiando la religión de Jesucristo en el siglo III, Constantino la cambia y la hace trabajar en función de estas élites poderosas, de, del dinero, que es todo lo contrario a lo que decía Jesús. Por eso nace la teología de la liberación en los años 70, 60, 70, y que fue pisoteada, lógicamente, por la cúpula religiosa, que aquí la tenemos en la conferencia episcopal claramente visible, que es dueña hasta de partidos políticos, literalmente, como COPEI, Partido Social Cristiano, y con el tiempo han ido mutando y han ido cambiando, ¿no? Entonces hay varios sistemas de evangelización en varias religiones, no hablo solamente de la católica, la cristiana, los evangelistas cristianos, también han sido manipulados, se les cambió, se les hizo una Biblia, ustedes comparan la Biblia católica con la Biblia cristiano evangélica y verán que son diferentes en ciertos aspectos, donde se exalta entre otras cosas lo del pueblo elegido por Dios, ¿no? Y lo del diezmo. Ambas cosas son falsas porque esas van en referencia justamente a ese sistema de dominación. Entonces, en cuanto a lo de que la culpabilidad es del gobierno, que es un sistema para derrocarlo, en este caso la culpa es de la vaca, pero el detalle es cuál es la vaca. Hace unos meses, bueno, hace unos meses no, hace unos años, escribí un artículo llamado la culpa de nuevo es de la vaca, ese era el escrito, y en ese expliqué un par de detalles que voy a mencionar de nuevo. Claro, voy a hacerlo resumido, como todo, porque trato de hacer los videos cortos, lo más cortos que puedo. Lo que pasa es que explicar es que es difícil. Sí, como dice Enrique Dussel cuando le dan una conferencia para hablar de algún punto, le dice, bueno, está bien, me dieron una hora, pero ¿cómo les explico en una hora? Voy a tratar de resumir porque esto es un tema para un semestre entero, imagínense. Un semestre dando clases. Entonces, la culpa de la vaca de los años 80, 90 fue eliminada la formación social, moral y cívica de las escuelas. Se acuñó la frase del maestro eh, que tras 3 décadas, claro que se hizo social, de que la educación entra por casa. Una manera sencilla en la que los gobiernos de derecha que eliminaron esa cátedra casualmente, se lavan las manos de responsabilidades cuando es una frase nacida por sus propias faltas, ¿no? Pero que cuando gobierna la izquierda, medianamente al gobierno se le achaca todo. Esto, y como lo expliqué, se lo aplicaron a Luis Herrera, se lo aplicaron a Pérez Jiménez cuando lo tumbaron, se lo aplicaron a Gómez poco antes de morir en la generación del 28. Cada 30 años lo aplican. Se lo aplicaron a Cipriano Castro, se le aplicaron a la Guerra Federal cuando Zamora. Así. Y de hecho lo aplicaron también cuando la disolución de la Gran Colombia, que fue parte de la razón de la disolución, que eran los conflictos de poderes, pues, sobre todo de poder económico, en donde quedaron literalmente 3 oligarquías divididas en estos 6 países que libertó el Libertador y los próceres, por supuesto, del pueblo venezolano.
eh, en donde hay tres oligarquías básicas, ¿no? Una oligarquía que es mestiza, ¿ya? Que es la que está por los lados del Perú y esa zona. Una oligarquía que se cree anglosajona, que es la santanderista, que es la que está en Colombia, y una oligarquía que es multipinta, ¿no? Porque se basa más que nada en la posesión del dinero. Originalmente era también eurocentrista, era racista, de alguna manera esclavista, que son estas familias oligarcas que vienen de la Guipuzcoana, pero posteriormente mutó y se le incluyeron otras raíces como los inmigrantes que vinieron, europeos sobre todo, que vinieron en la época de los 50, cuando la Segunda Guerra Mundial, entre el año 40 y 50, y hicieron mucho dinero con el sistema de corrupción que se produjo allí. Entonces, este sistema, esta cátedra se eliminó eh, de la escolaridad básica, que mundialmente reconoce que es la etapa más importante de la educación, que es el niño de la escuela básica, de primero a sexto, desde la guardería, de hecho, hasta el sexto grado, ¿ok? Del 0 a los 10 años. En Europa, por ejemplo, cuando los niños nacen a los 6 meses ya están en la guardería y ahí ya los empiezan a educar los educadores y se complementa con la educación de la casa, claro está. Como debe ser, ¿ves? En la Constitución nuestra dice que la educación es del Estado, el garante, respaldada por la casa, no al revés, como lo hacen ver los maestros hoy en día. Digo maestros porque no son educadores, tampoco son maestros de hecho porque son formadores, ya que el maestro es la mezcla entre la educación y la formación, es el término medio, el maestro. Y los maestros, los formadores aquí no están educando. Entonces, posteriormente a esto, eh, vemos que este niño que perdió esa educación, hoy en día es el padre, no tiene la formación social, moral y cívica y no puede inculcársela al niño si no se la conoce. Yo no puedo enseñar algo que no sé. Yo no puedo enseñar física cuántica porque yo no soy físico. Entonces no me pueden pedir a mí que eduque a mi hijo en física cuántica, que lo forme, pues. Es imposible. Eh, al eliminar esta cátedra de la educación, que es el tiempo donde los niños están despiertos, están ávidos de aprendizaje, eh, tras 3 décadas de transculturización, además mediática, donde se le adoctrinó a los niños desde el televisor, con textos escolares que los cambiaron todos. Si ustedes comparan los textos escolares de la época que yo estaba niño, bueno, yo los comparo con los de mi hermano mayor, que son apenas 7 8 años de diferencia y son abismalmente diferentes. Y ya para la época de mis hijos, bueno, no tienen idea, ya eso no sirve para nada comparado con lo que yo veía. Y lo han hecho muy bueno, lo han avanzado mucho en la parte de tecnología y todas estas cosas, las ciencias y todo esto, pero se han olvidado de la razón social del ser humano. El ser humano es un animal social, por eso que nosotros hablamos de socialismo. El ser humano no es un animal ermitaño, por decir, como los leones, que los leones machos, uno tiene un harén, pero entonces cuando nace otro macho, ese lo apartan y tiene que ir solo vagando por el mundo. Y en ese sistema, el ser humano es distinto, es un animal social y, perdón, se me metió algo en el ojo. Y bueno, para tener una sociedad tiene que haber ciertas reglas. eh, Toda sociedad implica la pérdida de un poco de libertad o de libertinaje, digámoslo de alguna manera, ya que la educación verdadera, la formal, la formación social, moral y cívica, eh, le otorga a uno una libertad que la gente no considera, ¿no? Hay un pensador francés,
que hablaba de que la democracia era la pérdida de la libertad de alguna manera. Él escribió sobre la democracia naciente en América, algo así. Eso fue en el siglo XIX. Y este pensador hablaba de que para poder tener la democracia compite con la libertad porque al haber democracia se le da a los representantes el poder absoluto para decidir lo que nosotros hacemos a la final. En cierta forma es cierto, pero eso es en democracia representativa. Por eso Chávez se inventó, se creó para la nueva constitución venezolana, que es lo que nosotros estamos tratando de aplicar hoy en día, la democracia participativa y protagónica, ¿ves? Donde se incluye la revocatoria de la persona a la que se le delegó la función. Ya no los llamamos representantes, sino voceros, ¿ya? Y ese vocero, si no cumple las instrucciones que se les dieron, debe ser revocado. Justamente ahorita Maduro estaba hablando de eso, que bueno, si se recogen las firmas y vamos a revocatorio, bueno, no hay ningún problema, si eso el poder popular lo decide. Ahora, difícilmente se le pueda revocar, aun cuando recoger las firmas son apenas el 20% del total de electores. Dificulto que la oposición recoja eso. Si la llega a recoger, dificulto doblemente que logren ganar un referendo revocatorio. Por eso es que no lo hacen, porque ellos saben que no tienen los votos. Para ganar el referendo revocatorio tienen que sacar un voto más de los que sacó Nicolás Maduro en la elección de 2018. Y está difícil que lo hagan. Y eso sumando toda la abstención y todo lo que ellos mismos promovieron, ¿no? Entonces, así tras 3 décadas de transculturización mediática, con los nuevos medios de difusión transcultural como es la web, las redes sociales, vemos que los jóvenes cada día tienen menos moral y llegan al punto ya de ser sodomeses, sin ley, sin cultura autóctona, sin moral, sin civismo y mucho menos buenas costumbres. Son fáciles de manipular, manipulables mediáticamente por la falta de personalidad propia. Adicionalmente a eso son extremadamente sensibles, entonces uno les dice está feo y entonces ya se suicidan. Les han dañado la autoestima personal, les han dañado una serie de cuestiones que hay que corregir, ¿no? Entonces, yendo a lo actual, históricamente se ha dicho que cuando algo anda mal entonces en el país, la culpa es del gobierno. Eso también se lo metieron en la cabeza a los muchachos. De hecho, nos lo metieron a nosotros ya de por sí, porque eso viene desde hace mucho tiempo. Era la pugna entre los dos partidos, pues. Como en Estados Unidos, demócratas y liberales, algo así, demócratas y no sé qué. Y en Venezuela eran adecos y copellanos. Así de sencillo. Hoy en día tenemos más o menos el mismo problema, porque la derecha a la final es una sola, es la misma gente. Tienen el mismo pensamiento colonizado de entregarnos al imperio europeizado. Y la izquierda sí es un poco más variopinta, tiene otras. Véase que el partido de masa, que como lo dije en un video anterior, le está ocurriendo lo que le pasó a Acción Democrática, que se olvidó de considerar la inclusión de los cuadros, que son del gran polo patriótico, error que Chávez no cometía, ¿ok? Y ese fue el gran éxito de Chávez justamente. Tenía muchos miembros, sobre todo del PPT, de Patria para Todos, que donde nos capacitamos muchísimo, ¿no? Leemos muchísimo, estudiamos muchísimo, como pueden ver, nos capacitamos para contribuir a lo que es el gobierno como tal. Entonces, cuando uno vota, no vota por un plan de gobierno, pero la cuestión es que los planes, el papel aguanta todo, todos son muy bonitos, la constitución es muy linda y bella, pero terminan siendo letra muerta si no hay quien las haga cumplir debidamente. ¿Ves? Entonces los planes de gobierno sufren el mismo mal. Mal se puede decir que una institución X, Y o Z va a funcionar a la perfección si la gerencia es mala, si la dirección media es mala y si los obreros son malos. Es imposible. Con ninguno de los 3 niveles
defectuoso, se puede producir ningún trabajo en ningún lado, ni público ni privado, ojo. ¿Ok? Entonces, esta idea de que la culpa es del gobierno es para desviar la vista y la atención de las verdaderas causas y así quedar impunes siempre los mismos que las ocasionan, que las causan. Así la oligarquía se mantiene en las sombras desde siempre, dominando y gobernando con sus payasos, sus títeres, sus marionetas, que cuando no les sirven los desechan sencilla y llanamente. Eso fue lo que pasó con Chávez. Cuando Chávez gana, ellos pensaron que iba a ser una marioneta y el sambo le salió bien complicado. Estas son cosas a corregir de las malas prácticas libertarias. Esa oligarquía que maneja la producción, el capital, el empleo y todo lo que hay en el país y el gobierno solo se encarga de controlar que se atienda a los más necesitados, pero eso nunca pasa. Fíjense en esto. Yo expliqué en el video pasado que en Venezuela es de los pocos países donde se da el caso que el Estado le hace la competencia económicamente a la empresa privada. Pero, a diferencia de otras partes del mundo, en este caso la empresa privada trata de privatizar, de parasitar al Estado. ¿Ok? En todo el resto del mundo desarrollado, sobre todo, el Estado es el que parasita a la empresa privada. Pequeño detalle. Entonces, en Venezuela, en Europa, en Estados Unidos, en otros países, incluyendo China, cuando el Estado es el que parasita al Estado, digamos, parasitar de alguna manera, el que recibe el dinero de la empresa privada, ¿ok? El Estado hace sus trabajos en su función de la inversión social, en infraestructura y todo esto, porque el dinero fluye como debe ser. En Venezuela, como la empresa privada parasita al Estado que produce el capital, las divisas, entonces no quedan las divisas para la inversión social, para la cuestión. Entonces cuando llega la revolución hacemos esos cambios y les quitamos a los parásitos, les quitamos los dólares, dejamos de financiar y progresivamente esto fue aumentando hasta que nos empezaron a atacar nuevamente, por supuesto. Y descubrieron la manera de quitarnos los dólares nuevamente por otras vías. ¿Cuáles son las vías? La especulación, la hiperinflación, el cambio monetario ficticio, esto de dólar today y lechuga y todas esas cosas. Y a través de ello le quitan el dinero al pueblo, que es el que está recibiendo ahora los beneficios del Estado, porque le quitamos a la empresa privada ese dinero y se lo dimos al pueblo. Y ahí es donde está el problema. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Ese es otro detalle importante. Entonces, vamos a seguir con el tema y vamos a ir viendo cómo hacer. Entonces, esa oligarquía que maneja la producción, el capital, el empleo y todo, no deja que el gobierno se encargue de controlar y que atienda las necesidades del pueblo. Pues su idea es mantener al pueblo pobre e ignorante como esclavo asumido en medio de su ignorancia. Es como la compra de votos. El estúpido que se vende para el voto está vendiendo por el pan de hoy, de lo que le van a dar ahorita, ¿okay? El voto, para pasar los próximos 6 años de gobierno, 5 años adelante, ahora son 6, pasarlos de hambre. Eso no funciona así. Hay que tener conciencia. Por eso hay que estudiar los planes de gobierno. ¿Cuál es el plan de gobierno de la derecha? No tienen. El único que sacó una vez un plan así, más o menos, fue Capriles. Creo que fue contra Chávez. Y era el mismo plan de gobierno que tenía Carlos Andrés Pérez, que produjo el Caracazo. Ese es su plan de gobierno. Hacernos colonia, convertirnos en colonia. Colonia dije colonia, no Colombia. Ojo, colonia, bueno, seríamos como Colombia, peor. Seríamos la colonia de Estados Unidos. O la estrellita como Chile, que puso la bandera, ¿no? Que Chile era una estrellita de Estados Unidos. Imagínense ustedes, semejante barbaridad. Yo le hubiese quitado la presidencia instantáneamente. Yo siendo el Congreso y a la Corte Suprema de Chile, yo le hubiera quitado la presidencia a ese tipo. De una sola vez, por hacer semejante barbaridad.
Entonces, cuando esta gente oligarca, burguesa parasitaria, no le da resultado un dirigente, porque llega por ejemplo, en este caso la revolución, entonces llaman al imperio de turno para una intervención humanitaria que le restaure sus prerrogativas, sus beneficios y mande al pueblo de nuevo sometido y oprimido a las barriadas de esclavos. Eh, el video pasado también explicaba que en el año 96 ya tenían la dolarización hecha. Para el 97 creo que era que se iba a firmar. Y Caldera, que digo y repito, era nacionalista, la echó para atrás. Él peleó para que eso no pasara. Entonces, vemos que en cambio el gobierno, que es solo el presidente, los ministros, todo esto que explicaba, y el resto es el Estado, y Estado somos todos, como dije. Entonces el problema no es del gobierno, el problema es del Estado en tal caso, en su deficiencia, pero como ya lo estaba explicando, el poder económico lo manejan, el contrapeso lo maneja la oligarquía y la burguesía parasitaria. Si ellos desnivelan eso, el país se descontrola y se va. ¿Me explico? Si el Estado dice, bueno, el bolívar vale 20 bolívares, 20 dólares, y la empresa privada dice que el bolívar vale $1, que un bolívar vale $1, y ellos van al mercado cambiario, van a tumbar todo lo que haga el gobierno. Y eso es lo que han hecho. Todos estos años, lo único que han hecho es eso. Y entonces el pueblo, estúpido, adoctrinado, mal dirigido por esto de la formación social, moral y cívica, que se la quitaron para eso justamente, que era una cátedra que habían creado para los años 40, 50, eso fue una cuestión entre, creo yo, si mal no recuerdo, tengo que analizar bien eso, entre Gallegos, Andrés Eloy Blanco, esos grandes pensadores que tenía Venezuela. Gallego había decidido implementar eso. Pérez Jiménez lo implementa, pero ahí. Y al caer Pérez Jiménez, hacen algunos cambios, lo suavizan más y para el 90 lo eliminan completamente de la educación formal. Y los textos que quedan, las materias que quedan, de paso las acomodan, las acondicionan de manera de hacernos competitivos, egoístas, avariciosos, codiciosos, consumistas, etcétera, etcétera, que es lo que es el neoliberalismo. Entonces, la verdad es que el ataque a esta revolución social y libertaria, bolivariana, Abya Yala, repito, comenzó desde la misma campaña presidencial contra Chávez, como lo dije, con la cuestión de Oscar Llanes, luego vino con la constituyente del 99, después del 2001 con los ataques oligarcas que comenzaron con los paros y todo esto, el derrocamiento en el 2002, el golpe de Estado, porque se les quitaron los privilegios, sencillamente. Lo que pasa es que no lo dicen. El bloqueo comenzó en 2004, 2006, recuerden lo de los F-16, y ahí comenzaron los problemas. Lo que pasa es que, claro, como había un buen tren ejecutivo multidisciplinario, digámoslo de alguna manera, porque Chávez, aunque tenía el partido, el Quinta República, la mayoría de sus ministros y sus cuadros no eran del Quinta República, precisamente, porque él entendía lo que era un partido de masa. Por eso Chávez crea la escuela de cuadros del PSUV, que no sirvió con cipote, voy a serle franco. Los muchachos que se han formado bien es porque se han formado bien ellos, de la lucha en la calle y de todo esto, pero no tienen esa formación como esta que yo estoy tratando de impartir, para que la gente entienda de dónde es la cosa y qué es lo que está pasando. Y con este bloqueo lo que hicieron fue pasarnos el switch para todo eso de egoísmo, avaricia, codicia, individualismo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos despertaron el sentido reptiliano, que es el subconsciente, de la autopreservación de la vida, y nos quitaron el alimento, como los animales cuando los van a domesticar o a cazar, nos quitaron el alimento, el agua, la luz, todas aquellas cuestiones que nos dan para el gas, para comer, entre otras cosas.
para que se nos despertara eso y tumbáramos al gobierno. Y siguen insistiendo. Antier con los bloqueos y las sanciones metieron preso en el exterior que estaba negociando las cajas del FLAP, que es alimento justamente, lo detienen y sale alguien como Julio Borges en Estados Unidos a decir que bueno, que eso es un gran logro porque así se va a hambriar al pueblo venezolano y este va a tumbar al gobierno. Tan simple como esto. Entonces, en conclusión, la vaca, la culpa de la vaca es del Estado. Por eso es que la revolución debe ser los cambios totales y absolutos. Ahorita me están diciendo que las clases escolares empiezan en enero. Espero que sí. Porque sería eh, una jugada maestra del gobierno aprovechar la pandemia, que lamentable pero es así, para poder aplicar los cambios que se iban a hacer en 2004, que no nos dejaron esos elefantes blancos, de eso hablé también. eh, los elefantes blancos van a paro. Y esos elefantes blancos que están todos tomados por la oposición, por los adecopopeyanos, por los capitalistas, adoctrinados, que no tienen ni idea de que ellos mismos se están embromando. Pero bueno, eso lo expliqué también. Y van a hacer los correctivos de cambios de horario. Lo que no veo que se haya hecho todavía es el cambio de los textos escolares, y sin eso no estamos haciendo mucho. Lo primero que hay que cambiar es sentar a un grupo de personas verdaderamente capacitadas para hacer y supervisados por gente más capacitada aún, sobre todo en filosofía, para hacer los cambios de estos textos escolares. Sí, hay que hacerlo, y yo lo dije y recomendaría, por ejemplo, a gente como Enrique Dussel para que supervise por lo menos estos cambios que hay que hacer, porque él sí sabe lo que hay que hacer, ¿ves? Porque él viene de la teoría de la teología de la liberación, crea la filosofía de la liberación, y la filosofía de la liberación es justamente deseuro-centrarnos, quitarnos ese pensamiento eurocentrista, quitarnos el esclavismo asumido que lo tenemos sin darnos cuenta. Miren, cuando decimos no, allá en Europa sí se puede porque es el primer mundo y nosotros en Venezuela no podemos. ¿Por qué? Porque lo tenemos aquí. Simple, es un chip. Entonces, en conclusión, la vaca es el Estado, la patria, a la que de paso hay que ordeñar y sacarle todo, y cuando ya no tenga más nada que ordeñar, vamos a matar y le sacamos la carne y le dejamos en puro hueso. Eso es lo que está buscando el imperio, lo que buscan los antiguos imperios europeos que están apoyando al otro imperio, porque entre bomberos no se pisan la manguera y entre ellos se reparten la cochina. ¿Ok? Nuestra tierra es rica y fértil, llena de minerales, donde tenemos de 25 a 27 minerales de los 27 minerales estratégicos. Imagínense. Tenemos energía, tenemos biodiversidad, tenemos agua y poca gente. Pequeños detallitos. Y de paso mal distribuida. Toda concentrada en 4 o 5 ciudades. El 90% de la población está concentrada en 5 ciudades en Venezuela: Caracas, Maracaibo, Valencia, y la zona del Táchira, por ahí, Táchira, Mérida, esa zona. Perdón. Entonces, como ven, esto es el detalle. Rusia y China entran allí justamente por eso, por lo de que ellos también son imperios nacientes y también tienen sus intereses. Ahora, el punto es que ellos no nos están queriendo colonizar, sino que quieren comerciar, y lo que nosotros debemos hacerlo es hacerlo adecuadamente y equitativamente. La propuesta es muy distinta a la de que nos van a invadir, nos van a colonizar, nos van a explotar, nos van a matar de hambre. Los chinos y los rusos no nos están ofreciendo eso, ni los hindúes, ni los turcos, ni los otros, ni los iraníes, perdón. Ellos quieren comerciar, lo normal. ¿Eh? Entonces, lo que hay es que nosotros poder ser lo suficientemente autosuficientes para poder realmente comerciar equitativamente. Para eso, como decía, necesitaríamos la reunificación de la Gran Colombia, digámoslo en Federación Bolivariana, porque eso de Gran Colombia sigue siendo colonizado, Colombia de Colón, vamos a seguir siendo colonia. Entonces, son los errores que hay que ir rectificando, y por eso la revolución del socialismo del siglo XXI, al que Chávez le dio pero una cantidad de material extremadamente bueno, y lamentablemente las revoluciones vecinas no escucharon, cosa que Maduro sí hizo, y como ven todos cayeron y queda solo Maduro.
la revolución sandinista, que había caído y regresa. Ellos tienen también su sistema y han aplicado más o menos muchas de las cosas que Chávez implementó, y ellos han sabido defenderse también. Entonces, si ustedes ven, Google nos dice que no es golpe de gobierno, sino golpe de Estado. Y el mismo Google nos dice en Wikipedia que el presidente es Juan Guaidó. Entonces los muchachos ven, ah, no, el presidente es Juan Guaidó, no es Maduro. Porque no, ya no piensan, porque el que es inteligente es el teléfono, no ellos. Y ese es el problema. Entonces, el presidente no puede hacer todo, no puede ir de bodega en bodega a resolver las cosas, no puede ir de consejo comunal en consejo comunal, no puede ir de alcaldía a alcaldía y gobernación y etcétera, instituciones a hacer todo. Los ministros tampoco pueden hacer eso. Ellos dan directrices y el pueblo es el que debe hacerlo. Cada quien tiene sus responsabilidades laborales, sociales, éticas y morales definidas. Mientras el pueblo no suma su rol, ni que baje papá Dios, aquí baja papá Dios y lo ponen en el gobierno y hace lo que debe hacerse, y mañana lo están tumbando. Porque pasa lo mismo. Cuando la verdadera crucifixión, como lo expliqué yo en otro escrito, cuando pidieron que entre Barrabás y Jesucristo, escogieron a Barrabás. Ese es el detalle. ¿Quiénes escogieron a Barrabás? Los que estaban pagados por la dirigencia de dinero. Y así ha pasado siempre. Entonces, bueno, para el próximo escrito, para el próximo video, digo, vamos a hablar justamente de eso, de lo que es de la gota del petróleo. Ya vamos por barril y medio. Ese fue el escrito que hice. Eso tiene ya como 4 o 5 años que lo hice. Lo hice, creo que fue en 2000, no, lo hice en 2015, 2014-2015. Y lo publiqué en el blog. Bueno, me eliminaron 2 blogs y otros me lo dañaron. Y tuve que abrir otro blog el año pasado, que es el de Red Social Bolivariana. Recuérdenlo. Y estos videos que se van a estar pasando por mi canal en YouTube y por la página Facebook, página, o no el Facebook muro personal, sino una página que yo tengo con mi nombre igual. Ok, todos los estoy descargando allí. Ok, entonces bueno, vamos a seguir más adelante.